Nadie es capaz de dar una explicación convincente de por qué Castilla y León lidera la incidencia acumulada de contagios entre los jóvenes y es la segunda a nivel general en toda España. Lo que está claro es que no podemos quedarnos atrás a la hora de tomar medidas restrictivas y tenemos que pasar a la acción. Las aprobadas en el ocio nocturno no están dando resultados visibles y algunas provincias como Burgos y Zamora empiezan a tener ya datos que recuerdan a lo peor de la pandemia. Apelar solo a la responsabilidad individual de los más jóvenes está claro que no es suficiente. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Se nos puede estropear el verano en cuestión de días. La quinta ola que empezó con los jóvenes ya afecta a todos los grupos de población y Castilla y León es, después de Cataluña, la comunidad con la incidencia acumulada más alta de España. El jueves el Consejo de Gobierno de la Junta adoptará nuevas medidas restrictivas, incluso valora el toque de queda nocturno en algunos municipios a imagen y semejanza de la Comunidad Valenciana. Se empieza a acusar cierta presión hospitalaria en toda España y, como dice la consejera de Sanidad, nadie está en riesgo cero. Tanto es así que en estos momentos hay 1.358 personas infectadas en nuestra comunidad que ya habían recibido la pauta completa de la vacunación, es decir, las 2 dosis. Hablaremos también del nuevo gobierno y lo haremos también con nuestra invitada de hoy, que nos va a dar una visión más internacional de la política. Ella tiene un perfil de esos que mueven el mundo. Es Míriam González, presidenta y fundadora de Inspiring Girls y saltó a la fama por ser la mujer del viceprimer ministro británico Nick Clegg. Vamos ahora a intentar darles los datos más actualizados de esta quinta ola y sobre todo qué medidas baraja el gobierno regional para frenar los contagios. Ru García Ribota, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, ¿qué asuntos hay encima de la mesa y que se van a abordar el próximo jueves en el Consejo de Gobierno? Hay varias opciones, vamos a verlas. La primera, la solicitud del toque de queda al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sería diferente al que fue rechazado por los magistrados el pasado mes de octubre, porque esta vez pedirían que fuera parecido al de la Comunidad Valenciana. Es decir, se haría por municipios y por un tiempo limitado. ¿Qué se tendría en cuenta para imponer esta restricción? Bueno, pues el número de contagios y la incidencia acumulada. Otra posibilidad, directamente, el cierre del ocio nocturno. Ya ha anunciado que van a hacer, por ejemplo, en Cataluña, aunque la consejera de Sanidad duda de la efectividad de esta medida porque cree que el ocio se podría trasladar a otros lugares. Y por último, otra alternativa, volver a nivel 2, pero con excepciones como el aforo de las terrazas, que se mantendría al 100%. Unas medidas que, como dices, no se van a tomar en toda la comunidad, sería por municipios, pero ¿cuáles son ahora mismo los municipios que más riesgo tienen? ¿Cuáles son los que más medidas restrictivas se pueden llegar a tomar? Son varios los que tienen la incidencia acumulada disparada, aunque si nos fijamos en el mapa vemos que ya todas las provincias están en riesgo extremo. Preocupa Burgos capital, ojo a esta cifra, 1.725 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Zamora capital con más de 1.400 de incidencia y de cerca en la provincia de León, en San Andrés de Rabanedo, ya alcanzan los 1.126 casos, mientras que en la capital la incidencia supera los 900. Unos números con tendencia a seguir aumentando. Si miramos estas cifras en el conjunto de España, Castilla y León es la segunda comunidad con la tasa de incidencia más alta, solo nos supera Cataluña. Ahora que si desglosamos estos números por tramos de edad, nos encontramos con que lideramos la tabla en el tramo de 12 a 19 años. La incidencia supera los 2.400 y en el tramo de 20 a 29 años está por encima de los 3.000. Como vemos en esta franja de edad, Cataluña y Castilla y León están en una situación muy parecida. Y Ruth, ¿qué está pasando en Castilla y León para tener ese índice, esa tasa de incidencia acumulada tan alta? ¿Qué explicaciones están dando? Es difícil de explicar porque hay comunidades que atraen mucho turismo y por lo tanto tienen una movilidad mayor y su incidencia está casi 3 veces por debajo de la nuestra. Es el caso de Andalucía o la Comunidad Valenciana, pero a pesar de estos ejemplos que les acabamos de dar, la consejera de Sanidad atribuye el aumento de contagios a 2 factores: la movilidad y el contacto social. Estas fiestas nocturnas, estas no fiestas, estas agrupaciones
que hay por la noche, pues lo que está claro es que están influyendo claramente. Entonces, la explicación es esa, siempre es la misma, es la movilidad y el contacto social. Hoy el líder de la oposición, Luis Tudanca, el socialista Luis Tudanca, ha hecho un balance de la legislatura, de los 2 años que llevamos de legislatura, y ha sido muy duro con la Junta, sobre todo sobre su gestión en la pandemia y en la crisis sanitaria. Sí, el secretario general del PSOE en Castilla y León ha dicho que algo se está haciendo muy mal y ha culpado a Mañueco y a Igea de estar sentados en su sillón con los brazos cruzados mientras el virus campa a sus anchas. Les ha responsabilizado de tener una actitud frívola y populista. Ya no les interesa la salud, ya no les interesa protegernos, lo único que les interesa es la confrontación y la crispación con el Gobierno de España. Lo único que les interesa es el ruido. Y hoy en Twitter hemos preguntado por una de las restricciones que más debate social genera. Vemos la pregunta: una vez que Valencia va a poder aplicar el toque de queda con el aval judicial, ¿cree que Castilla y León deberá volver a reclamarlo? La respuesta ha estado igualada, un 55% creen que sí, que se debería solicitar, mientras que un 45% no están a favor del toque de queda. Siempre lo decimos, son muy prudentes nuestros seguidores en Twitter. En este caso, más vale prevenir que curar. Gracias, Ruth. Nada. Bueno, vamos a ver qué opinan de todo esto. Datos preocupantes según van pasando los días. Ignacio Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Estamos a un paso de que el turismo y que estas vacaciones se vayan al traste? Bueno, yo espero que no. Ahora los expertos están relativizando las cifras que nos daba Ruth, cifras de incidencia, que parece que ahora no son de eficacia, eran más letales hace un año que ahora, y en todo caso la preocupación pasa sobre todo por esta semana. A ver cómo acabamos la semana. Estaríamos pendientes de que el fin de semana fuera la cúspide de la cumbre que se empezó a subir por San Juan y por el fin de curso. El famoso pico de cada una de las olas. Estamos en semana clave. Rosa Fuentes, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Lo veo mal. Está claro que el virus está descontrolado y es que pasa siempre lo mismo. A mí lo que me da mucha pena es que parece que los barómetros van siempre en función, que es así, pero si los jóvenes salen o no salen. Entonces, no lo sé, me da mucha pena que sea por ahí el problema, pero bueno, claro que hay que tomar medidas. Supongo que estamos peor incluso que el año pasado a estas alturas, ¿no? Porque estábamos como más relajados y pensábamos en las vacaciones, en irnos, en salir, y ahora pues sí que intimida bastante otra vez. Sergio Castaño, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy complicado. Yo no podía pensar cuando en enero estábamos tan preocupados con el toque de queda a las 8, que en el mes de julio, cuando decían que ya el 70% de la población iba a estar vacunado, íbamos a seguir como tema principal con el coronavirus. Pero es verdad, y yo me centro en aspectos sociales, porque no puedo analizar los aspectos epidemiológicos, pero el retirarnos la mascarilla y el hacer ver a la población que los índices estaban bajando gracias a la vacunación y que parecía que esto ya prácticamente estaba terminado, ha llevado a una relajación. Es verdad que la consejera hoy ha dicho que todo esto sucede por la movilidad y el contacto social. No ha dicho nada nuevo, tampoco es un dato. Claro, pero yo os pregunto, porque científico. Es la pregunta del millón, ¿qué está pasando en Castilla y León para que esos datos, seamos la segunda comunidad después de Cataluña? No somos una comunidad especialmente poblada, no somos una comunidad especialmente turística, hay mucha dispersión territorial. ¿Qué puede estar pasando para que Castilla y León tenga estos datos tan malos? Yo creo que nos faltan elementos de juicio, no lo podemos saber, es probable que la... Porque ha habido ola, recuerdo, Nacho, que el argumento era estamos muy cerca de Madrid, que era el epicentro de los contagios, las provincias limítrofes, Ávila, Segovia, recordaos, en la primera, segunda y tercera ola, bueno, ahí estaba, había una explicación incluso, bueno, pues lógica, ¿no? Pero ahora mismo... Es probable que la empatía entre los jóvenes sea igual en zonas de interior que en zonas de costa. Puede que incluso en zonas de interior sea mayor, por cuestiones de distanciamiento, etcétera, pero no lo podemos saber, son puras hipótesis. Lo que sí sabemos es que si queremos obtener resultados distintos, tenemos que aplicar métodos diferentes. Y en algo que estamos fallando, que sí quisiera yo significar, es en qué modo nos estamos dirigiendo a los jóvenes. No haciendo uso de los influencers, no utilizando aquellos personajes que son capaces de llegar más a los jóvenes de lo que llegan, por ejemplo, los políticos en las ruedas de prensa, y con sus mascarillas y con sus entusiasmos siempre a favor de parte y de obra. Y yo diría que este es el momento todavía en que podemos utilizar procedimientos de sincronía con el target joven que nos permita de alguna manera llegar a ellos mejor, porque los jóvenes no se están enterando de lo que le dicen estos señores. Pero ¿cuál ha sido el mensaje? Nos podemos retirar las mascarillas. Esto
se traslada a los jóvenes. Los jóvenes han llegado a un punto que después de 1 año y medio encerrados y sin poder desarrollar su vida social han dicho, si a los jóvenes nos afecta realmente, si no sufrimos la hospitalización en el mismo grado que personas más mayores, tampoco pasa nada por asumir el riesgo, contagiarnos. Al final va a ser una gripe, que no en todos los casos es una gripe o unos efectos similares a los de la gripe. Y yo creo que con la fatiga pandémica lo que están haciendo es asumir un posible contagio, considerar que no les va a pasar nada, y esto está llevando a una relajación general que al final, pues claro, no se limita solo a los jóvenes y termina afectando incluso a personas que ya están vacunadas. Una clave, es verdad, ha dicho Nacho, el mensaje, cómo les llega el mensaje, cuál es la fórmula, la vía. José, no es lo mismo que se lo diga la ministra de Sanidad que se lo diga Pedri, o que se lo diga cualquier influencer. Quiero decir que en este momento lo que Pedri, tenemos ¿quién es Pedri? Un influencer, ¿no? Entiendo. Futbolista. Ah, vale, me he equivocado. En realidad lo que quiero decir es, utilicemos procedimientos ad hoc en el momento en que la ola del COVID está afectando a personas que no consumen los medios tradicionales y que a los que no les llega la rueda de prensa. O sea, tú que tienes hijos adolescentes, jóvenes, ¿cómo les llega el mensaje? A mí siempre me gusta romper la lanza en favor de los jóvenes, porque creo que ellos no están siendo culpables cuando los ancianos son culpables un poco en su relación. Es verdad que lo que tú decías, que no sé, que se han relajado, que nadie les ha explicado a lo mejor que quitar la mascarilla no significa que el peligro haya pasado, pero tampoco son, o sea, cuando los ancianos se enfermaban por miles y las personas de 70 años se enfermaban por miles, no les echábamos la culpa, era el virus estaba ahí y te lo tragas. Entonces, a mí me da rabia también que tienen que, se les ha dejado salir, ¿qué les dices? Oye, yo te dejo salir, pero no salgas. Es que el mensaje ha sido, estamos avanzando muy bien en la vacunación, esto ya se está acabando, y eso ha llevado a una relajación general, porque a mí hacía que no me daba la mano nadie desde hace 1 año y medio. Y esta semana a mí me han dado la mano. Claro, es que pasa en todas las edades, yo creo. ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones? Yo me he visto 2 veces en una terraza en los últimos 15 días y no lo había hecho en no sé cuánto tiempo. O sea que yo creo que relajar, nos estamos relajando un poco todos. Y a cambiar los hábitos. El jueves van a pasar cosas en ese Consejo de Gobierno, se van a tomar medidas bastante restrictivas seguramente, más o menos, bueno, lo hemos interpretado por las palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Desde Castilla y León siempre se ha defendido el toque de queda, una vez que se abre la vía judicial se permite. En Valencia, bueno, todo hace indicar que también se va a reclamar en nuestra comunidad. ¿Consideráis que es una medida oportuna, teniendo en cuenta que es verdad que si se adelanta el cierre del ocio nocturno, lo que hacen muchos chavales, muchos jóvenes, es trasladar esas fiestas, bueno, pues a botellones, a casas privadas? El toque de queda, que es verdad que nos rememora los momentos más difíciles de la pandemia, ¿puede ser una medida eficaz en nuestra comunidad? Pues seguramente tenga su eficacia, José Luis, como pueden tenerla otras cuantas medidas de restricción de aforo, etcétera, pero insistiendo siempre en lo mismo, que han de ser medidas que tienen que ir acompañadas de otras adecuadas al momento en que vivimos. De poco sirve, en efecto, el toque de queda si no se les toca al corazón de las familias, a las que nadie se está dirigiendo. Las familias son un factor clave en este momento. Tan importante es el padre y la madre como la policía o como el responsable del establecimiento, que tiene que cerrar su bar a las 12:30 de la noche. Entonces, ampliemos un poco el espectro, analicemos cuál es el problema real y, en efecto, estas medidas políticas o administrativas pueden tener su utilidad, pero no nos quedemos... La gran pregunta cuando estamos volviendo a los confinamientos, al toque de queda, bueno, quizá no confinamiento, pero sí toque de queda y otras medidas similares, ¿es la vacuna la solución? Porque estábamos confiando toda la vacuna, ya prácticamente el 50% de la población está vacunada y vemos que la vacuna está mejorando, o ha estado mejorando las cifras, pero ahora vuelven a subir y quizá no sea... La población no vacunada, fundamentalmente. Claro. Ya, pero también tenemos casos de personas contagiadas vacunadas, son excepcionales. Pero claro, ahí queda la gran duda, porque todos estamos confiando en la vacuna, pero quizá cuando tengamos el 70% yo no dejaría ninguna duda en el aire. Yo tampoco. No deberíamos. Técnicamente, la vacuna es la solución. Porque entonces no tenemos escapatoria, ¿no? Ni fin, y tiene que haberlo de alguna manera. Sí, yo quiero que haya fin. Claro. De todos modos, yo sí que quería apuntarte que llevamos 4 olas con toque de queda, ¿no? Creo que fueron. Entonces, no sabemos si esta va a funcionar o no, si va a haber un toque de queda. Y volviendo a los jóvenes, ¿están faltando controles policiales, más vigilancia en los locales nocturnos, más controles en los botellones? Que yo siempre lo digo, en Castilla y León los botellones están prohibidos, claro, aunque los veamos en todas las ciudades de forma, en fin, muy habitual, ¿no? Pues seguramente haya que seguir utilizando medidas de orden público, y en ese sentido pues todos los medios son pocos, porque tampoco hay suficiente policía ni tampoco hay suficientes instrumentos legales para operar. Pero yo en este sentido, por reiterarme en lo reiterado, y si alguien tiene oportunidad de hacerlo,
vean un anuncio que ha puesto en marcha el gobierno australiano y que está dando a la televisión australiana a tutiplén. Lo he visto. Un anuncio espectacular, semejante a la temática que utiliza la Dirección General de Tráfico en España, pero en este caso con la COVID. Que digo yo que parte del presupuesto de la DGT este año podría haber sido para prevenir desde un punto de vista de los contagios los jóvenes. Vean ese anuncio, ya verán cómo es mucho más eficaz probablemente que poner más policía a las 2 de la mañana. Que lo vean después de cuestión de prioridades. Correcto. No lo vean ahora. Bueno, vamos a dejar a un lado los temas de la pandemia, aunque también hablaremos de ellos, para charlar con una mujer que desde luego tiene una vida muy interesante y además es paisana, en concreto de Olmedo, en la provincia de Valladolid. Ella es Miriam González, que saltó a la prensa por ser la mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, actualmente jefe de comunicación de Facebook, y fue entonces cuando descubrimos a una abogada y asesora de políticos y empresas y a su vez con una sensibilidad muy especial por los temas sociales. Es experta en temas comerciales y europeos, es también la fundadora y presidenta de Inspiring Girls International, una fundación que opera en 26 países y que trata de erradicar los estereotipos de género entre las niñas. Vive en California y estos días está de vacaciones unos días en Olmedo con su familia y nos ha querido hacer un hueco para estar aquí con nosotros, algo que le agradezco. Buenas noches, Miriam González. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no se pierde un verano en Olmedo. Sí, me perdí el verano pasado. Bueno, entiendo. Hacía no un año y medio que no llegaba aquí, bueno, casi piso el suelo. Claro. Porque bueno, imagino que estos años son más tranquilos que entre 2010 y 2015, donde la presión mediática, sobre todo con su marido, siempre a la puerta tenían ahí a los medios de comunicación, ese café que se tenía que tomar en un bar de Olmedo para que luego decir, venga, dejarme en paz. Me imagino que ahora con más tranquilidad, ¿no? Puede visitar su pueblo. Sí, la presión mediática en el Reino Unido sobre los políticos y las familias de los políticos es enorme, ¿no? Hay una parte muy negativa que te molesta cuando eres familia de los políticos, pero hay una parte muy positiva, que es que como está siempre la prensa encima y es pues bastante independiente de todos los colores, pues al final controlan muy bien a los políticos. Y aquí en Olmedo también, más tranquilidad cuando viene a visitar a su familia, por ¿no? supuesto. Bueno, usted vive en Estados Unidos, en California, ha vivido muchos años en Reino Unido. Sí. Vamos a hablar un poco de la pandemia, porque hay varios expertos que dicen que en su país de residencia podría haber dos países bien distintos por la brecha de la vacunación del COVID. Y también estamos viendo en el Reino Unido una desescalada muy rápida, muy sorprendente, porque los datos de momento no acompañan. ¿Qué diferencias está notando con respecto a España, tanto en el ritmo de vacunación como en la asistencia sanitaria? Sí. Bueno, hay muchísima diferencia con respecto al ritmo de vacunación, eso es lo primero, ¿no? Cuando os oía decir hace un ratito pues que el ritmo de vacunación está avanzando bien en España el ritmo de vacunación es bajo. Estamos he visto ahora mismo el 46,23%, creo, según la Johns Hopkins, ¿no? Pues eso es que es bajo. En el Reino Unido tienen más o menos un 10% más y en Estados Unidos, donde yo estoy en California, llevan ya un tiempo con un 70% más y están ya por encima del 70%. Yo tengo a mis 3 hijos de 19, 17 y 12 años ya vacunados con las 2 dosis. O sea que de alguna manera cuando vemos todos los contagios entre los jóvenes y que hay que pues darles mensajes, ¿no? de control de la movilidad, de juntarse los unos con los otros, sí, por supuesto, pero sobre todo lo que hay que darles a los jóvenes son vacunas. Y no sé por qué esto no se ha hecho más rápido. Sí que es cierto que hay una preocupación enorme entre esa brecha que se crea entre los vacunados y no vacunados, que yo creo que va a ser todavía más, porque una cosa de la que no estamos hablando lo suficiente, pero que ya está bastante clara, es que vamos a necesitar muchos de nosotros una tercera dosis de vacunación. Seguramente a los 6 meses, para todos aquellos que no tenemos la vacuna Moderna, es algo que los gobiernos todavía, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos, no quiere decir porque piensan que si lo dicen ahora, toda esa masa de la población que todavía no se ha vacunado, ese más o menos 30%, pues no va a querer vacunarse o va a querer vacunarse todavía menos si piensan que necesitan todavía una dosis más, pero en términos del acceso a las vacunas significa que todos esos países que han estado diciendo pues ahora vamos a empezar a dar vacunas a países más pobres para que haya menos brecha, pues claro, van a tener un interés en retener las vacunas. O sea, que yo creo que la brecha cada vez va a ser mayor. ¿Y le preocupa esa desescalada tan vertiginosa que, como decíamos antes, del Reino Unido? Quieren volver a la nueva normalidad como con mucha rapidez.
Bueno, el Reino Unido está haciendo algo que en el fondo también se ve un poquito en España en distinta medida, ¿no? Está intentando hacer una desescalada más grande que la de aquí porque tienen más vacunas, pero sin tener el 70% que es la cifra mágica que siempre habían calculado los expertos, que en el momento que tú tienes el 70%, pues más o menos, hombre, vamos a seguir teniendo casos de contagios. Habrá personas que se han vacunado y que acaban en el hospital, pero muy pocos, ¿no? Muy pocos, menos de los que hemos tenido hasta ahora. El intentar hacer una desescalada con menos del 70%, pues es un problema. Si lo intentas hacer con el 63 más o menos que tiene el Reino Unido, con una desescalada muy fuerte, es mucho problema, pero también es un problema hacer una desescalada en España más suave, pero con un 46,23% de las vacunas. O sea que en el fondo hay una especie de pánico por intentar recuperar el verano, y yo creo que está claro que con lo que se ha hecho con las vacunas en Europa y también un poco en el Reino Unido, ¿no?, que no están en el 70%, pues va a ser un problema. Vamos a hablar de política, este programa es eminentemente político. Usted escribió un libro titulado Devuélveme el poder, en el que urgía además a emprender una reforma liberal en España. Pese a que ha sido mujer de un político, usted es muy crítica con la clase política española. Dice cosas como: aquí les faltan palmeros y les falta calle, que tanto coche oficial, escolta y séquito solo ocurre aquí. ¿Por qué lo permitimos? ¿Es una cuestión cultural? Pues les sobran palmeros, no les faltan palmeros, les falta calle, ¿no? Pero a mí me parece que una de las especificidades del sistema español, que se explica por circunstancias históricas, es que le hemos dado mucho poder a la clase política. Y en otros países en los que tienen también sus problemas, todos los países tienen cosas buenas y cosas peores, ¿no? Pero ese gran poder de la clase política por encima del ciudadano es algo muy específico del sistema político español. Yo creo que se explica en gran medida por la transición, ¿no? Hubo un momento ahí en el que lo más importante de todo era que no descarrilara la transición, entonces se le da un poder a pocos que estaban muy arriba, ¿no? Lo que ocurre que lo normal sería que hubiesen ido soltando lastre, y en vez de soltar lastre lo que fueron es utilizando ese poder para conseguir todavía más poder. A mí casi lo de los coches oficiales me parece un poco el chocolate del Doro, ¿no? Pero es un ejemplo, hay una manera de relacionarse con la clase política, de no decir mucho las verdades, incluso a veces desde la prensa. Yo creo que hay una administración que no hace esa función de control, que no es la única función de la administración, ¿no?, pero que en otros países la administración controla un poco y aquí pues no se logra. El sistema judicial pues está muy ligado a la clase política, o sea que hay muchas cosas que están demasiado cerca de los políticos, y yo creo que la clave de lo que tiene que ocurrir en España, pero ya, o sea, sin perder mucho tiempo, si no queremos perder comba, es hacer una gran reforma, que no sean solo pues las reformas que nos piden de Bruselas, ¿no?, sino la reforma del sistema judicial, la reforma administrativa, la reforma reglamentaria, y no son cosas que no estén haciendo otros. Es que si miramos a Italia y lo que está haciendo Draghi, está haciendo eso. Lo que hizo Macron fue eso. Lo que está haciendo Mitsotakis en Grecia es eso. O sea, sería perder poder. Estamos muy estancados, ¿no? Perderían poder nuestros políticos, claro. Claro, por eso les interesa mucho más pues hacer pequeñas reformas laborales que luego les dan un poco la marcha atrás, ¿no? La reforma del sistema fiscal, un poquito, pero no mucho, ¿no? Pero lo que de verdad les duele es pues eso, el soltar poder. Pero creo que es evidente para todos, ¿no?, que todas esas otras reformas, si no las acompañamos de una reforma más profunda del sistema, que no es difícil de hacer, ¿eh?, o sea, que son cosas que ya te digo que han hecho otros, pues al final esas otras reformas no van a funcionar, claro. ¿Qué le ha parecido la crisis de gobierno que hemos conocido este fin de semana, la renovación de caras dentro del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez? Pues a mí ese tipo de movimientos es casi lo que menos me interesa de la política, ¿no?, porque al final es cambiar unas caras por otras, pero está claro que la persona al frente de todo ello, y sobre todo el proyecto político o la falta de proyecto político, pues sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que me da lo mismo unos que otros. Sí que se nota un poquito que esa llegada de independientes, que a mí me parece que no se hizo bien, ¿no?, porque llegaron independientes que no tenían poder político, y al final hemos tenido un Consejo de Ministros en el que los que tenían competencia técnica no tenían mucho poder político, y algunos de esos siguen en el gobierno, y los que tenían el poder político tenían menos competencia técnica, ¿no? Y hay una especie de retirada, ¿no?, de
esa parte más independiente, que también es un poco negativa, pero vamos, que es muy parecido. Ha sido muy crítica usted con los presidentes de este país. Dijo en una entrevista justo antes de que llegara la pandemia, creo que fue en enero, leo textualmente: hubo incompetencia en la gestión económica de Zapatero, desidia en la de Rajoy, y Sánchez es un presidente con una ética política cuestionable. Un año después, ¿mantiene esa percepción del actual presidente del gobierno? Bueno, absolutamente. Yo no entiendo el llegar a un gobierno de España en la situación en la que está España, tan estancada el proyecto como está España, y con la población que tiene España, que se pegarían otros presidentes de gobierno y otros primeros ministros por tener una población como la que tiene España, y dedicarte exclusivamente a permanecer en el gobierno, ¿no? Que mucha gente, hay gente que dice, pues es que eso es lo que hacen los políticos. Eso no es verdad. Hay muchos políticos que no hacen eso, que llegan, hombre, siempre intentan quedarse para poder cambiar las cosas, pero sobre todo llegan para cambiar las cosas, ¿no? El estar en el gobierno con la situación que tiene el país, dedicado pues básicamente a ti mismo, eso me parece una falta de ética. Sí. Imagino que vio el breve encuentro de pasillo en Bruselas entre Joe Biden y Pedro Sánchez. ¿Qué imagen tienen los estadounidenses de la política española actualmente? Bueno, en Estados Unidos no hay imagen de la política española porque no se ve España. Hay que darse cuenta, contribuyen dos factores. En Estados Unidos ahora mismo solo se ve China, ni siquiera se ve la Unión Europea, y sobre todo en la parte donde yo estoy, que es la parte de California, de Silicon Valley, que es la avanzadilla, o sea, toda esa guerra entre China y Estados Unidos pasa por ahí, además pasa por las tecnológicas. En cualquier momento, de la misma manera que cuando yo estaba en Londres hasta hace 2 años, pues en todas las cenas, en todos los encuentros se hablaba del Brexit, en Estados Unidos, en todas las cenas, en todos los encuentros, en todos los seminarios, se habla de la guerra con China, ¿no? Y el resto, pues prácticamente no ven nada, y no es que no miren a Europa, porque ven a China donde está, o sea, pasando por Europa, pero simplemente es algo que han dejado un poco de lado hasta que solucionen esa gran confrontación, sobre todo tecnológica, ¿no?, que tienen con China. En el caso de España está todavía más acentuado, porque España es un país que ha perdido mucho peso específico en las relaciones internacionales, ¿no? Y para recuperar ese peso específico, pues tenemos que hacerlo en la Unión Europea. Eso implica salir del estancamiento en el que estamos, y implica a su vez poner el crecimiento económico en el centro de la agenda política del gobierno español. Y no hace falta más que veas lo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 años y medio, pero casi me alargo a muchos más años con gobiernos anteriores, y hemos estado haciendo de todo menos poner el crecimiento económico en el centro de la agenda política del gobierno español. Es curioso, usted tiene 3 hijos varones y es la fundadora de Aspiring Girls, que se centra sobre todo, bueno, fundamentalmente en las niñas. ¿Cuál es el principal lastre que tienen ahora mismo las niñas? Vamos a circunscribirlo solamente a España con respecto, por ejemplo, a su generación, a cuando usted era pequeña. Bueno, pues en muchas cosas hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que además mi generación se lo debió a las generaciones anteriores de mujeres que trabajaron muchísimo porque nosotros pudiésemos tener las libertades que hemos tenido, y yo mi obsesión es que la generación siguiente sigamos ayudando a la generación siguiente. Pero una cosa que a mí me llama muchísimo la atención en Inspiring Girls, que estamos, como decíais antes, en 26 países, y 26 países muy distintos, y además es que trabajamos con niñas de colegios de zonas rurales, de ciudades, de zonas que tienen medios económicos de las que no los tienen, y prácticamente en todos ellos vemos cómo a partir de los 12, 13, 14 años las niñas empiezan a dejar asignaturas porque piensan que no son para ellas, que son sobre todo las de ciencias, empiezan a dejar algunos deportes porque piensan que son para niños, o sea, se produce una especie de crisis de falta de confianza en sí mismas, ¿no?, que es casi como un virus general, ¿no?, casi como una pandemia. Y otra cosa que ya ha analizado por suerte la OCDE, con la cual hemos colaborado nosotros mucho, es el miedo al fracaso. Se produce mucho más miedo al fracaso en las niñas que en los niños, precisamente en esa edad. Y son cosas que a mí me parece que son fáciles de solucionar si todos aportamos un poquito, ¿no? Que esto no requiere ni subvenciones ni muchos medios, un poco de tiempo de cada uno, ¿no? Educación. Y de energía, Mucha ¿no? educación. En la educación. Bueno, ha vivido en Gran Bretaña, ahora está en Estados Unidos, pasa los veranos en España.
Díganos, ¿dónde se vive mejor? En familia. ¿Cuál es el país ideal desde su punto de vista? Hombre, yo te diría que donde estén los míos, ¿no? Pero a mí lo de Olmedo pues es que me tira mucho. ¿Pero se jubilará aquí o no? ¿Cuándo me voy a jubilar? Que yo ahora ya no me jubilo. Ya no se habla de jubilación. Tengo aquí a 3 tertulianos, colaboradores habituales de esta casa. Vamos a empezar con Ignacio Fernández Sobrino. A mí me interesa mucho, Miriam, el tema económico, usted lo acaba de referir, vive usted en California, que si fuera un país sería la 6ª economía del mundo, la siguiente al Reino Unido, si fuera un país, 39 millones de habitantes. Y hoy uno de los gobernadores de la Reserva Federal decía, ya en Estados Unidos hay mucha inflación, hoy ha habido un dato muy malo de inflación, 5%, que pidió una bicicleta y cuando se la entregaron, mucho más tarde de lo que tenía previsto el que se la entregaran, era más cara de cómo lo compró. Ya hay inflación. Y como en Estados Unidos está en la siguiente pantalla, me interesa su testimonio respecto de qué va a pasar en el mundo cuando hay inflación con países como España que deben 1 año y medio completo de actividad económica. Pues está claro que tenemos la misma preocupación. Yo he visto la inflación ya está en el tablero, ¿no?, sobre la mesa, no solo en Estados Unidos. Eso que me comentas está ocurriendo ahora mismo en el Reino Unido. Hay personas que han encargado materiales para obras hoy y a la semana siguiente les cambian los precios, ¿no? O sea que se convierte en algo muy visible. Pues está claro que es un problema para países como el nuestro. Yo creo que Estados Unidos no va a dar marcha atrás y todo eso en el fondo viene de la política de Estados Unidos, ¿eh? O sea que es muy difícil, incluso aunque el Banco Central Europeo quisiera reaccionar de una manera distinta, es muy difícil el hacerle contrapeso, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no va a cambiar esa política de momento y que han asumido que van a tener que vivir con el coste de la inflación porque lo que están haciendo es dar un golpe de efecto para intentar retrasar al menos, si puede ser parar, pero retrasar al menos la llegada de China. Y entonces lo han puesto todo sobre la mesa y están haciendo una serie de políticas que se nota mucho allí, la europeización del debate político estadounidense, ¿no?, que antes era como no se puede gastar mucho, el Estado no puede meterse en todo esto, y ahora, bueno, pues están haciendo unas políticas de apoyo a las familias que a mí me dan auténtica envidia y de hecho creo que también desde el punto de vista de las mujeres y del cuidado de los niños ayudaría muchísimo si siguiésemos esas políticas, ¿no? Pero es lo único que pueden hacer, no tienen más margen de maniobra y creo que su política es simplemente vamos a hacer esto que nos soluciona el problema que tenemos ahora mismo y ya nos preocuparemos después de la fase siguiente, o sea que esa fase llega sí o sí. Rosa. Yo he leído, cuando supe que venía me puse a buscar un poco porque aunque es muy conocida en Valladolid, pero sinceramente tampoco tenía mucha información. Y he leído unas frases muy interesantes respecto a la igualdad de la mujer y lo que la mujer tiene que crecer en el mundo, ¿no? Entonces me gustaría que me dijera, por favor, ¿en qué nivel estamos ahora mismo las mujeres españolas respecto a países tan importantes en los que ha vivido, como Reino Unido, América, incluso creo que en Bélgica también estuvo, ¿no? ¿En qué nivel estamos? Pues en una situación bastante parecida, la verdad. O sea, yo creo que hay especificidades por país, ¿no? Yo siempre digo en el Reino Unido que si los británicos viesen las cosas que a veces se nos dice a las mujeres cuando llegamos a una reunión de trabajo, ¿no?, un comentario casual en España, pues se horrorizarían. Pero si los españoles viesen el tipo de cosas casuales que se dicen sobre las mujeres en la prensa británica, se horrorizarían también, ¿no? O sea que hay especificidades en cada país, pero la situación a mí me parece que es bastante parecida. Y ahora que lo veo con California, que es un mundo pues muy novedoso, muy de avant-garde y tal, pues también es muy parecida a la situación de las mujeres. Yo creo que en general, más o menos, tenemos la igualdad ante la ley. Se ha conseguido más o menos con altibajos y hay cosas que todavía hay que hacer, pero más o menos la igualdad laboral y lo que queda de verdad es la igualdad en las casas, ¿no? Hay una carga adicional de las mujeres, del cuidado de los niños y sobre todo de las casas que hemos visto claramente durante la pandemia, porque nos hemos dado cuenta que olvídate de igualdad de género, es que desde el punto de vista de sociedad no podemos producir si no solucionamos todo eso, ¿no? Pues ahí hemos visto que son sobre todo las mujeres las que se ocupan de ello, ¿no? Y es pues muy difícil tener igualdad en el resto de los ámbitos real hasta que no logremos esa igualdad.
y necesita políticas públicas. Yo creo que no se puede hacer exclusivamente ni con iniciativas de sociedad civil, en las que yo creo muchísimo, ni con políticas en las empresas. Necesitamos medidas públicas de fiscalidad, de pues eso, qué vamos a hacer con los niños en ciertas edades, cuáles son las soluciones para que haya opciones, etcétera, etcétera. Mira, tenemos aquí también a un experto y un apasionado de la política internacional, que es Sergio Castaño. Sergio. Sí, por eso tengo una apreciación y una pregunta también. Primero, en relación con el papel de la mujer. Yo en la universidad cada vez tengo más alumnas y hay máster en los que podemos decir que estamos en un 70-80% de mujeres. Máster en Relaciones Internacionales, máster en Comercio Exterior. No sé cómo se catalogan, si como tradicionalmente más masculinos o femeninos, pero la realidad es que el 80% son mujeres y muy brillantes en muchos casos. Pero ahora me voy al campo que más me interesa, el de la política internacional y en concreto el papel del liberalismo en Europa. Porque han salido, en los últimos años han surgido varios partidos, aquí en España surgió Ciudadanos, Macron sí que consiguió la victoria en Francia, pero prácticamente 2 años después de conseguir esa victoria empezó a ser muy criticado. Sí que es cierto que en Francia tiene ese margen de 1 año más, 5 años, que le va a dar tiempo a Macron a llevar a cabo varias medidas. Pero ¿qué pasa con el liberalismo en Europa? ¿Por qué se polariza la política? ¿Por qué al final los partidos que suelen triunfar en las elecciones se suelen situar o en la socialdemocracia o en partidos más conservadores, pero el liberalismo siempre está en el medio, que no termina de cuajar? Prácticamente, salvo el caso de Macron, es difícil ver partidos liberales que consigan consolidarse. Si me permites hacer una apreciación sobre las mujeres y la educación, ¿no? Esa apreciación también se ve en países en vías de desarrollo, en el que si los mirásemos desde fuera me diría la situación de las mujeres ahí es terrible, y sin embargo cada vez hay más mujeres que estudian, cada vez hay, incluso en algunas son mayorías las que van a la universidad, ¿no? Yo creo que cuando se empieza a ver el acceso de a la mujer a los puestos de trabajo y empiezas a ver el efecto de la maternidad, es ahí cuando se produce el auténtico problema, para el cual no tenemos muchas soluciones, y es lo que explica que mientras somos pues más o menos el 50% o incluso a veces mayoría a la hora de los estudios, tú miras en los puestos altos de casi cualquier sector, 10, 15% más o menos, incluso los sectores nuevos, ¿no? Porque el sector tecnológico, muchas de estas empresas no existían hace 15 años, o sea que no es porque, como llevan los hombres mucho tiempo hasta que lleguen las mujeres, no, es que esto no existía, y sin embargo el número de mujeres en puestos técnicos en Silicon Valley, más o menos en las empresas, es una especie de 25-27%, ¿no? que es poquísimo. Con respecto al liberalismo, bueno, a mí me parece que no está tan claro que ahora no haya opciones liberales que están surgiendo, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en Holanda, en Francia surgió del liberalismo. Creo que uno de los grandes problemas es que seguimos analizando la política con respecto a los criterios del siglo XX y de principios del XXI, y me parece que se está cambiando completamente esos criterios, ¿no? O sea, que analizarlo ahora como izquierdas, derechas, que esto es muy difícil decirlo en España, donde hemos vuelto un poco al bipartidismo, ¿no? Pues da una impresión muy errónea de dónde está ese componente liberal. De todas maneras, yo el liberalismo no lo veo como necesariamente de centro, o no quizá como un partido equidistante de los dos polos e incluso de los extremos. Me parece que lo que define al liberalismo es la desagregación del poder, ¿no? El que tú estás en el poder para devolvérselo al ciudadano, y por eso se traduce económicamente, ¿no? En siempre que haya iniciativa privada e innovación hay que apoyarla, siempre que haya sistemas que hagan que tengas que rendir cuentas, ¿no? En la política, pues reforzarlos, ¿no? Es esa devolución, a mí eso me parece que es mucho más definitivo en el liberalismo que la equidistancia de los otros partidos. Pues Miriam González, le vuelvo a insistir, gracias de nuevo por hacernos un hueco en estas vacaciones que está pasando en Olmedo y estar aquí en Castilla y León Televisión. Le voy a pedir una cosita, si me lo permite.
como nos ha dicho antes que Estados Unidos apenas mira hacia España, bueno, que siga siendo usted una buena embajadora de nuestro país, ahí en el país americano, porque yo creo que será también importante y me imagino que lo hará a menudo, ¿no? Yo estoy mirando España todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en su tierra y en la televisión de esta comunidad. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos y hablamos de la renovación del gobierno. No se vayan. Primer Consejo de Ministros tras la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez. Ahí los ven, hacinados y como sardinas en lata. En esa mesa se ha aprobado una lluvia de millones para las comunidades en diferentes áreas y con mensajes mucho más optimistas en lo referente al conflicto con Cataluña. Nueva portavoz y nueva forma de contar las cosas, mucho más suave, mojándose menos y evitando los conflictos. Bueno, veíamos ahí a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez. ¿Notáis un cambio de estrategia, de mensajes, incluso de formas de comunicar? Nacho. Igual es pronto todavía, José Luis, porque lo estábamos hablando. Esta señora, la pobre, estaba el sábado por la mañana en Puerto Llano, en su casa, yendo a la piscina. Y el martes dando una rueda de prensa del Consejo de Ministros, que yo creo que es un poco crueldad. Aparte bueno, lo de la piscina, digamos que es menos importante. Lo importante es que era alcaldesa, ¿no? Que era una alcaldesa de un... Bueno, pero tengo que decir que estaba relajada, no tenía la intención de ser ministra portavoz en 72 horas. Pero antes lo decía Miriam respecto de la cualificación de nuestros políticos, que no quiero hacer una enmienda a la totalidad. Yo creo que hay brotes verdes, poquito verdes sí que están, pero sin embargo la cuestión de la portavocía es muy importante y tú tienes que tener un cierto recorrido, tienes que tener un cierto bagaje, tienes que haberlo hecho más veces, porque la cúspide de una portavocía en un país es la portavocía del gobierno. Entonces yo creo que en eso sí que es verdad que se ha notado todavía que es un poco la mujer un poco novicia y además había hoy temas muy complicados, estaba el tema de Cuba, el tema de Marruecos, muy complicado. Aquí, Nacho, tenemos ejemplos en Castilla y León de portavoces que no estaban bregados, que algunos habían dado por primera vez una rueda de prensa delante del Consejo de Gobierno, ¿no? Con los periodistas, y bueno, pues no salió muy bien parado. Por eso digo que es un tema delicado. Es pronto todavía, pero en fin, todo indica que a este gobierno lo que sería deseable es que le pasara lo que le ha pasado a la selección española, que nadie conocía a los jugadores, eran muy jóvenes, casi no tenían bagaje y luego han dado juego, han dado resultado. Pues ojalá como país, ojalá pase eso, como ciudadano yo lo espero. Porque es verdad que el cambio de estrategia es notable. La estrategia es, totalmente diferente. En un primer momento, cuando Sánchez llega a la Moncloa tras la moción de censura, trató de rodearse de gente mediática. Pedro Duque, personas conocidas, Maxim Huerta, que todo el mundo decía, ¿cómo puede ser esta persona ministro? Y ahora lo que ha habido es un giro totalmente contrario hacia una vuelta al partido. La vuelta de Óscar López es significativa, de una reconciliación de Sánchez con Ferraz. Sánchez se enfrentó a Ferraz, respaldado por Iván Redondo, que fue quien le empujó en aquellas primarias en las que todo el mundo pensaba que Sánchez no iba a conseguir ganar la Secretaría General del partido, y Sánchez ha confiado durante estos 3 años en Iván Redondo. Ha pasado el tiempo, Iván Redondo no era aceptado en Ferraz, y Sánchez ha visto que la única manera de poder continuar y tener el apoyo del partido era cambiando totalmente de estrategia y abriendo las puertas de nuevo a gente de base, a militantes de base. Y no solo Óscar López, sino pues, la alcaldesa de Puerto Llano y todas las personas que están entrando ahora en el gobierno que representan esa fidelidad al partido. A Rosa le ha sorprendido mucho una frase de Iván Redondo que ha publicado hoy, ¿no? Sí, pero si me dejas un segundín hacer un comentario sobre las imágenes que vimos. Es verdad que ese Consejo de Ministros es como, bueno, porque van muy bien vestidos y están sentados, pero algo de botellón tienen, ¿no? Porque están un poco hacinados. Bueno. No es el mejor ejemplo, ¿no? En estos días, ¿no? Distancia de seguridad. No, desde luego. Y sí que como llego un poco tarde en días a la tertulia, me gustaría también decirte que no me gustó nada que Sánchez pusiera en valor del Consejo de Ministros la edad de las personas que lo forman, porque sí que lo señaló además, hemos pasado de una media de edad de 50 y pico años a 50. No creo tampoco que sea necesario poner en valor que la gente joven es más efectiva o que supongo que tendrá su intención, pero no me gusta.
y ya te contesto a la pregunta. He leído una frase de Iván Redondo, yo creo que va a dar mucho juego, porque él dice que con el tiempo entiendes que todo es un fraude y es lo que te desconcierta. Entonces, creo que hay personas que salen de la Moncloa de forma muy, muy discreta, incluso lo hemos visto en Ábalos y en Carmen Calvo, ¿no?, que tenían una cara un poco de jueves y han sabido disimularlo, y él lleva 2 días fuera. No sé si el caso de Ábalos es el mejor. Yo le he visto cierta amargura. Bueno, pero a lo mejor tiene mucho más que contar, pero yo creo que no va a pasar de ahí, ¿no? Y sin embargo, Iván Redondo me ha dado la sensación de que va a dar juego, tiene, como comentábamos, un libro entre manos, pero aparte de eso, bueno, pues no lo veo. Pienso que puede hacer alguna jugada sucia. Nacho, ¿tú crees que Óscar López va a tener tanta influencia sobre Pedro Sánchez como la ha tenido Iván Redondo durante este tiempo? ¿Qué papel va a jugar el diputado segoviano? Parece claro, es una vuelta al partido, es una vuelta a Ferraz. No fue alguien que apostara por Pedro Sánchez, pero en efecto es un hombre de partido, es un hombre de aparatos, una persona que ha demostrado dotes de organización y de conocimiento en el Partido Socialista, y yo creo que le va a dar muy buen juego, muy buen rendimiento, y en ese sentido le va a servir de engarce con el gobierno. Yo creo que sí, yo creo que además López tiene recorrido, es experimentado, conoce la política, yo creo que es un buen fichaje. Pero déjame solamente una postilla, porque yo creo que de estas crisis tan importantes solamente nos saca la economía, preservada por Calviño, y la cultura. Y es de lamentar que se siga jugando, no ya con el Ministerio, que probablemente sea lo menos relevante, sino con el propio concepto de la cultura. Si una persona hace 3 meses valía para un ministerio, ¿por qué ahora lo pones en cultura? Aunque no sea más que por el hecho de que su primera declaración fue diciendo no hay más que verme, que yo esto del deporte no lo controlo mucho, en 10 días comienzan las Olimpiadas. Yo creo que esa falta de respeto, ese cesarismo que a veces tienen los políticos en España, bueno, también a César había un tipo que le soplaba al oído, recuerda que eres humano, tendrían que tenerlo. Y en ese sentido yo creo que lo que se ha hecho con la cultura es significativo de cómo está en este momento el país y la política del país. Yo estoy totalmente de acuerdo, perdona, porque es verdad que ¿cuánto tiempo ha estado? 3 meses, etc. Y bueno, pues no lo puedes, o te lo cargas porque no ha servido, o no le des cultura como algo en lo que no va a hacer nada, porque así nos va, ¿no? Así están todas las personas que viven de la cultura en este país. Es que IZ tiene que estar en el gobierno, porque es la cuota catalana. ¿Dónde se sitúa IZ? Pues no tiene una ubicación muy clara. Quizá en política territorial tenía más sentido tener a IZ. Pero en cualquier caso, aunque Pedro Sánchez esté tratando de volver a los orígenes de su partido, el gran lastre lo tiene con los 5 ministros de Podemos, que no sabe qué hacer con ellos. Alberto Garzón, yo creo que, vamos, si hubiera podido, le habría cancelado directamente, pero ahí le va a tener porque es el secretario general del Partido Comunista. Pero es que tenemos otro ministro, como el ministro Castel, que no sabemos muy bien cuál es su papel, de vez en cuando dice algo. Bueno, ha escrito más libros de los que han leído todos los demás. Sí, seguramente. Te quería preguntar, Sergio, antes de terminar, se le han preguntado hoy varias veces a la ministra, a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, por la situación de Cuba. Ha evitado calificar el país cubano como una dictadura, algo que están haciendo otros miembros del Gobierno y algo que le ha reprochado rápidamente el Partido Popular, aunque sí que ha dicho que, bueno, están intentando, por supuesto, solucionar la situación de los periodistas presos, entre ellos la corresponsal de ABC. ¿Qué te parece? Pues que ¿A qué se debe? ¿Por qué la parte socialista no acaba de decir Cuba es una dictadura? Pues es difícil de entender porque el Partido Socialista no debería tener ningún vínculo con el régimen cubano. Quizá Podemos sí que pueda estar más próximo, pero en cualquier caso Podemos es un partido demócrata que está participando del juego electoral en España y tampoco debería tener ningún problema en reconocer que en Cuba lo que hay es una dictadura, cuando desde el año 59 primero Fidel Castro, luego su hermano y ahora Miguel Díaz-Canel están gobernando sin ningún tipo de oposición y impidiendo que la gente pueda manifestarse. Yo recuerdo que estuve en Cuba en el año 2008 precisamente porque Fidel Castro había dejado el cargo a su hermano y yo veía que se acababa el comunismo y tenía mucha curiosidad por ver lo que era el comunismo. Y realmente impacta, porque es verdad que el gobierno cubre en teoría todas las necesidades, pero el sueldo más alto en Cuba, que puede ser el de un médico, el de un ingeniero, son $30. Y a mí la gente de Cuba me decía, en el año 2008, que mínimo para poder sobrevivir necesitaban $300 al mes. ¿Cómo se conseguía eso? A través del mercado negro. Y eso el gobierno no lo estaba proporcionando. El gobierno da las necesidades básicas, da huevos, pan, alguna vez carne, pero las necesidades del pueblo cubano son evidentes.
Que existe el bloqueo y el embargo desde Estados Unidos, que ha habido una campaña contra Cuba, es verdad, pero Cuba tampoco ha sabido adaptarse ni integrarse como ha hecho China, como ha hecho Vietnam en la política internacional, y por tanto es una dictadura, que no entiendo cuál es el problema del gobierno español para reconocerlo. Mañana hablaremos mucho de Cuba en este programa. Por cierto, Nacho, cuando hablabas de que por qué IZ era ministro de Cultura, a mí me venían a la cabeza muchos consejeros de Cultura de esta comunidad que habían pasado antes por otras consejerías, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido como esa consejería la que acababan, sí, bueno, después de un gran recorrido y sin tener mucho conocimiento. Es que es de lamentar, ¿no? José, perdóname, eso que decimos, que por desgracia no disfrutamos de gobiernos con dotación cultural. No ves a los presidentes en la ópera, ni en el teatro, ni les ves en diálogo con escritores, ni les ves afines al sector cultural. Y yo creo que eso es un problema, porque el efecto llamada que tienen sobre la población es evidente, y la cultura es lo que nos saca a las civilizaciones de líos como este. Pues son las 10:22 van a ser ahora mismo, hora ya de irnos a conocer la portada del Mesetarian Review, ya saben, como le gusta decir a su subdirectora, con esa visión cosmopolita y cosmorural de la actualidad. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Mesetarian Review regala a sus lectoras el complemento perfecto para la ley que regula el consentimiento en la actividad sexual. La ley del solo sí es sí. En Castilla y León esto no es suficiente. La mujer castellano y leonesa puede cambiar de opinión. Para hacer posible este cambio, presentamos el colgante con mecanismo de emergencia de anulación del consentimiento. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Nacho, Rosa, Sergio, buen verano ya. Pues sí. Y hasta la temporada que viene. Buenas vacaciones para vosotros, ¿no? Que sí. Buenas vacaciones. Y mucho cuidado. Y mucho cuidado. Con este lío. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y a ustedes les espero mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Disfruten y descansen. Hasta mañana.